Hola, ¿cómo estáis? Este vídeo es para seguir con la reflexión que estuve haciendo respecto al conflicto ruso-ucraniano, intentando ampliar un poco más el zoom y intentar pues aportar un poco más de análisis y de reflexión para poder tener un poco más de unos elementos más a la hora de analizar, ¿no?, la situación. No tanto desde una perspectiva de lo inmediato y por lo tanto desde una perspectiva pues, como ya dije en el vídeo anterior, pues respecto a la cuestión económica, geoestratégica, de recursos, etcétera, sino desde otra perspectiva que me parece también importante y necesaria, que es más desde la perspectiva de cosmovisión y más en lo que compite al ámbito al que me ocupo, que es la cuestión más espiritual. Dicho esto, también decir que bueno, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que queráis decir, pues como siempre será bienvenida. Y bueno, sin más, decir que me gustaría empezar con dos frases. Eh, una es de André Malraux, si no recuerdo mal, que decía: el siglo XXI o será espiritual o no será. Y otra frase es la que dice: leemos mal el mundo y creemos que nos engaña. Un poco para enmarcar lo que quiero decir y para tener un poco de referencia con lo que voy a ir exponiendo. A mi modo de ver, lo que está sucediendo no deja de ser dentro de la lógica en la que vivimos, en la que la sociedad se ha desarrollado, no deja de ser, digamos, la lógica de la guerra y de la rapiña, en la que vivimos, sobre todo en Occidente, bajo el cuento, la narrativa esta de que somos garantes de libertad, garantes de democracia, garantes de derechos humanos, etcétera, y que es un poco pues bajo el paraguas con el que vamos por el mundo vendiendo toda una bueno, pues toda una, digamos, una visión de la vida como si fuéramos los buenos de la peli y por lo tanto fuéramos también, como he dicho, pues esto, los garantes, los justicieros, ¿no?, de tal narrativa. Sobre esto es sobre lo que voy a hablar, también más en concreto. Y por lo tanto, también decir que bueno, el análisis, como siempre, pues es un análisis lo más ajustado posible, pero como siempre os digo, pues a partir de aquí se pueden ampliar muchísimo más los temas y de hecho estoy con un libro, preparando un libro para analizar las causas que nos han traído en el sentido, como he dicho, metafísico, espiritual, las causas que nos han llevado al punto en el que estamos, el punto de máxima desorientación y máxima oscuridad respecto a la luz, respecto al principio divino, y por lo tanto también bueno, espero poder autoeditarlo en algún momento y bueno, en este libro pues entonces sí que hago un despliegue mucho más profundo y mucho más amplio. Para empezar me gustaría también señalar que las premisas sobre las que se basa esta narrativa es una premisa básicamente metafísica y básicamente ideológica, que como muy bien Nietzsche en el siglo XIX supo ver, y supo no solo ver, sino que supo llegar a las causas profundas y supo por lo tanto diagnosticar con una lucidez y una profundidad casi, digamos, única, con una mente preclara brutal, supo anticipar lo que en el siglo XX se estuvo dando, se sucedió, y lo que en el siglo XXI sigue dándose, que fue el desmoronamiento de los valores en cuanto a toda, digamos, a toda la imaginería occidental con la que hemos pretendido tener unos valores universales, unos valores ecuánimes, unos valores irreprochables, etc. Nietzsche, como he dicho, fue, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de la historia de la filosofía y del pensamiento universal, fue el que puso, digamos, los puntos sobre las is, para decirlo así, y dando a conocer
todo aquello que más tarde ha sucedido, que es el hecho de entrar en un nihilismo absoluto, en un vacío de contenido absoluto, y que por lo tanto vivimos, en la actualidad, vivimos en lo que Guy Debord, en su libro La sociedad del espectáculo, ya anunció. Vivimos a través de la imagen y a través de ideaciones, por ejemplo, pues, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de los videojuegos, ya sea a través de todo lo que es virtual, creyéndonos que es más real que la misma realidad. Lo cual nos lleva a una inversión, si ya la inversión ya se estaba dando a pasos agigantados, la inversión en cuanto a, como ya indiqué en el vídeo anterior, en cuanto al símbolo y al signo, para no alargarme más, pues ya digamos, con todo el contenido virtual, esto ya se ha agrandado y ya bueno, pues es en lo que estamos ahora, ¿no? Esta sociedad del espectáculo es una sociedad de la imagen de la palabra imago, a la cual también remite a Platón, y remite por lo tanto a un concepto que hemos ido también empobreciendo, ya que hemos llegado a la idea de que toda idea está asociada a una imagen, y que por lo tanto la ideación es más real que la misma realidad. Ahora la realidad no voy a entrar en ello, simplemente es como que para que lo podamos enfocar, lo podamos enfocar de una manera, digamos, clara, es confundir el ser con el pensamiento, con el pensar. Ya Parménides, en el siglo, creo que 5 a.C., ya dijo en su poema sobre la naturaleza de las cosas, ya dijo que el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, la confusión en la que estamos actualmente es pensar que creer que lo que pienso es real y que el ser está vinculado al pensamiento. Esto nos lleva a digamos, a una exposición que ahora sería súper larga, pero nos lleva a la confusión actual en la que estamos inmersos. Dentro de esta confusión, sin duda, la lógica de nuestra sociedad es la lógica de como he dicho, de la rapiña, y la lógica de la justificación del buenismo, del buen rollismo, en la que fácilmente hemos caído y en lo que fácilmente bueno, hemos adoptado como la narrativa, como el cuento a contar al resto del mundo, y de esta manera pues sentir que somos los garantes de la democracia. Solo como apuntes, solo hace falta pensar en la idea darwiniana de la selección natural. La selección natural, tesis propuesta por Darwin a mediados del siglo XIX, es la idea que más tarde dio origen a la eugenesia y dio origen, por lo tanto, a la lucha racial, que ya previamente ya venía, evidentemente podemos establecerlo de mucho antes, pero es cuando se le da un viso, digamos, se le da un viso de naturalidad, para decirlo así, a partir de lo cual, junto con la idea del progreso de la ciencia, la idea del positivismo, con Comte, hablando pues de las 3 edades, de la humanidad, etcétera, era como que ya llegábamos a un punto en el que la ciencia respondería ante cualquier duda, ante cualquier misterio, ante cualquier historia que nos sucediera, dando de esta manera pues a entender que viviríamos en una sociedad plenamente abundante, plenamente justa y plenamente, por lo tanto, democrática. Con derechos, digamos, sociales justos, y con una mirada pues de lo más, digamos, de lo más utópica también. Ya que una de las críticas que se debería de hacer, y por eso también cuando hable de la lógica de la guerra, nuestra sociedad es la sociedad de la lógica de la guerra, de la lógica además de la lógica de la guerra, ¿cómo decirlo? O sea, de lo más hipócrita que hay, ¿vale? Ya que creemos que estamos construyendo en base a la paz, estamos construyendo unas sociedades
cada vez más, más abiertas, más transparentes, etcétera, cuando en realidad lo que estamos haciendo es todo lo contrario, lo único que utilizamos eufemismos para finalmente llegar al punto de máxima barbarie, que es al punto en el que al que estamos llegando. Pero como he dicho, ahora cuando entre en cuestión de la lógica de la guerra, ya extenderé un poco más esto. Por lo tanto, estaba hablando de la ciencia, del progreso. El progreso el progreso científico llevó también al armamento de destrucción masiva y por lo tanto a un discurso claramente orientado hacia, así de contundente también lo digo, orientado hacia la muerte. Es una sociedad, la nuestra, que está orientada básicamente hacia la muerte. No es que lo diga porque quiero, porque soy nihilista y porque soy lo negativo, lo que queramos, sino básicamente lo digo en base a los estudios que he estado realizando a lo largo de los años y en base, digamos, a la falta, digamos, de equilibrio entre yin y yang, entre el principio femenino y el principio masculino, ya que nuestra sociedad está claramente orientada hacia el principio masculino y que con nuestra narrativa hemos olvidado que hay otras posibilidades de vivir, otras posibilidades de entender la vida y otras posibilidades de vincularse no solo con los demás, con los seres humanos, digamos, sino también con la naturaleza. Como he dicho, pues esto basado en los estudios que he estado realizando, solo hace falta pensar en que han habido sociedades anteriores a las nuestras, a las que consideramos salvajes, bárbaras, atrasadas, etcétera, 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 y que consideramos, por lo tanto, pues desfasadas dentro del progreso de la historia, que por cierto, la historia, no me acuerdo qué historiador lo dijo en los años 90, pero también supuestamente estábamos llegando al fin de la historia en el sentido de que ya no habría más historia, ya que la humanidad viviría en un eterno presente gracias al hecho de que estaríamos inmersos en una abundancia sin límites. Pero bueno, dejando este apunte de lado, estaba diciendo que, claro, no tenemos perspectiva, porque dentro de nuestra narrativa no entra, de que en algún momento florecieron sociedades y todavía actualmente existen, lo que pasa que evidentemente están en el punto casi de desaparecer, pero que en algún momento florecieron sociedades enfocadas hacia lo femenino y hacia, por lo tanto, matrilineales y matrifocales. Esto es muy importante, ya que de alguna manera, y ahora tampoco no voy a exponerlo con la profundidad que requiere esto que voy a decir, pero de alguna manera la mujer es la portadora de vida. La mujer es la portadora del principio universal de vida. No voy a entrar ahora en cuestión de género, no voy a hacer distinción al respecto, ya que, como he dicho, es un tema que también me llevaría mucho rato y no es a lo que quiero ahora apuntar. Pero, por lo tanto, nuestra sociedad está justamente orientada hacia lo contrario, es decir, orientada justamente hacia la denigración de la mujer y hacia la denigración del principio femenino. Dicho esto, por lo tanto, ahora sí que cuando hablamos de la lógica de la guerra en la que estamos inmersos, es la lógica de esto tan consabido, ¿no? Y tan absurdo y tan hipócrita como es el hecho de que para defendernos tenemos que invertir en más armamento y para defendernos tenemos que levantar muros de incomprensión, de desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad el problema anida en el corazón del ser humano. Y solo yendo al corazón, yendo a la fuente, yendo al origen, es donde vamos a poder empezar a resolver realmente estas cuestiones. Entonces, por lo tanto, en la lógica de la guerra estamos asistiendo a la escalada bélica, una escalada sin precedentes, en manos de gente, para decirlo suavemente, pues
bueno, es que suavemente, bueno, no voy a utilizar ningún adjetivo respecto a las personas que nos gobiernan y a las personas que de alguna manera tienen el poder, ¿no?, en sus manos. Gente sin escrúpulos y gente que sin duda alguna, la vida no les importa. Solo lo voy a dejar aquí como cosa así suave, ya que si realmente expusiera lo que pienso, seguramente me encerrarían. Como decía Bob Dylan en una canción que me acuerdo, que decía que si decía lo que pensaba, lo guillotinarían. En fin, dejando esto también de lado, que es algo que me ha venido ahora. Pues esto, entonces estamos básicamente orientados hacia la lógica de la guerra, una lógica en la que nuestra sociedad básicamente es la sociedad atomizada del individuo y en la que el principio de comunidad, y cuando digo comunidad no hablo de comunidad europea, no hablo de Davos, no hablo de Fondo Monetario Internacional, no hablo de todo esto, que bueno, que también es otro tema del que también es de lo más absurdo y más eufemístico, sino que estoy hablando simplemente del hecho de sentirnos parte de una comunidad, sentirnos que podemos contar, que podemos confiar en las personas que están a nuestro alrededor. Ya decía Buda que la mejor relación, la mejor forma de relacionarse es a través de la confianza. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo, digamos, que aparezca este pensamiento o este argumento sea algo nuevo, pero sí que lo cierto es que estamos en el punto de máxima, bajo mi punto de vista siempre, de máxima oscuridad respecto a la luz, y por lo tanto un momento en el que bueno, pues todo lo que estamos presenciando no augura, dejando de lado cuál sea el cauce que va a seguir la guerra en Ucrania, etcétera, dejando de lado esto, sino a escala global, digamos que el pronóstico, lo que se augura no es precisamente algo halagüeño, sino todo lo contrario, ya que de alguna manera, pues como he estado indicando, nos estamos alejando a pasos agigantados de este principio universal, y por lo tanto vamos hacia unas sociedades donde el autoritarismo, donde la lógica de la guerra, la narrativa con la que hemos estado vendiendo los principios universales está pues cada vez más presente en más países, en más lugares del mundo, y solo pensando pues en algo como muy básico, muy lógico, no hay recursos suficientes para toda la población, y la ciencia, como he dicho, no va a poder dar respuesta a tal magnitud de desafíos con los que nos vamos a ir encontrando. Así que, sin más, yo simplemente os hago esta reflexión, este apunte, para que podamos ampliar la mirada, podamos ser críticas y podamos también intentar establecer ya de entrada digamos una mirada mucho más amplia y mucho más pues esto, crítica con la narrativa que oficialmente se nos ha dado, se nos ha vendido, se nos ha explicado que somos super guays. En fin, esto es lo que para mí, en lo que estamos. Un abrazo y seguimos. Gracias.